Hoy nos reúne aquí un tema especial que se llama el síncope y no le quise poner apellido porque durante esta charla pienso desarrollar los diversos tipos de síncope, las clases de síncope y concretar algunos términos que son de difícil manejo para todos, tanto para los médicos generales como para los especialistas, incluso para las diversas áreas. El tema de síncope no sabe uno quién es el responsable encargado directamente de manejar ese diagnóstico desde que el paciente consulta por las urgencias. Vamos a ver entonces en el Centro para la Atención de Arritmias Complejas del Centro Cardiopulmonar y Vascular Periférico, que pertenece a centros especializados. Aquí tenemos los 4 links para acceder a los 4 primeros talleres. Están la campaña del pulso, que vuelvo y les hago énfasis. Por favor, diseminen esa campaña ustedes también, reproduzcanla, traten de que las personas aprendan a tomarse el pulso. Esto es para la comunidad. Por fin hoy está Irene aquí, que siempre le hago propaganda, la doctora Irene, que es nuestra modelo acá, es médica acá de centros especializados, y estamos liderando esta campaña con el objetivo de que los pacientes aprendan a detectar las anomalías en su pulso de manera precoz y puedan consultar precozmente antes de que sea un motivo de consulta mucho más complejo y mucho más difícil de enfocar. El libro de electrocardiografía clínica, de lo básico a lo complejo, trae el capítulo de síncope también, con el electrocardiograma del síncope, y toda esta bibliografía que les queda allí en el video es la que he utilizado para desarrollar este tema. Esta es publicada recientemente en las clínicas de cardiología. Muy bien, voy a empezar este tema de una manera diferente. Las 6 primeras van a ser preguntas para ustedes antes de desarrollar el tema. Y al final volveremos a hacer preguntas para ver qué cambió. Vamos a hacer esta primera pregunta. Podemos poner, por favor, el contestador automático. Y la pregunta número 1 dice: ¿la lipotimia, el síncope y el colapso son términos para el mismo síntoma? ¿La diferencia entre ellos es mínima? ¿Son completamente diferentes? ¿Siempre suceden por hipoglicemia? ¿O su causa principal es neurológica? Recuerden que en el CIE-10 el diagnóstico de síncope no viene solo, viene siempre como síncope y colapso. Son completamente diferentes. Perfecto. De acuerdo con ustedes. Veamos la segunda pregunta. ¿Síncope y muerte súbita son términos para el mismo síntoma? ¿La diferencia entre ellos es mínima? ¿Son completamente diferentes? ¿Siempre suceden por hipoglicemia o su causa principal es neurológica? Muy bien, nuevamente, son términos completamente diferentes. Ya vamos a aprender cómo la diferencia entre ellos es que el síncope tiene la recuperación espontánea y la muerte súbita requiere de una reanimación para poder volver a recuperar el conocimiento. Pregunta número 3. La causa más común de síncope. La número 1 es la hipoglicemia, bien sea primaria o secundaria. La primaria es la enfermedad verdadera, que está descrita, pero es bastante ocasional, y la secundaria es cuando es por el uso de medicamentos, principalmente insulina, pero también hipoglicemiantes orales. Los síndromes vertiginosos, la enfermedad cerebrovascular, incluido el ACV y la isquemia cerebral transitoria, la epilepsia o el síncope neurocardiogénico, que tiene muchos nombres, también se conoce como síncope neuralmente mediado, como síncope vasovagal, etc. Muy bien, la mayoría responde el síncope neurocardiogénico o síncope neuralmente mediado. Veamos la siguiente. La pregunta número 4, la causa más común de estas que les voy a mencionar de síncope. La hipoglicemia, cualquiera de las 2 variantes, las arritmias, bradiotaquiarritmias, los síndromes coronarios agudos, el IAM, la angina inestable, la epilepsia tipo gran mal o el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado. La respuesta de la gran mayoría fue el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado.
Quinta pregunta, la causa más común de síncope entre estas variables, el tromboembolismo pulmonar agudo, las arritmias, bradiotaquiarritmias, los síndromes coronarios agudos, el infarto agudo de miocardio, angina inestable, la epilepsia tipo gran mal, el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado. La respuesta, nuevamente, la mayoría está de acuerdo, no cambiaron los de las arritmias, bradiotaquis siguen insistiendo en ellas, y la mayoría el síncope neurocardiogénico. La sexta pregunta y última de esta tanda es la causa, cuál no es una causa de síncope. La hipotensión ortostática, las arritmias bradiotaquiarritmias, el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado, las alteraciones estructurales cardiovasculares o la epilepsia. Tenemos respuesta, la epilepsia en su mayoría, la hipotensión ortostática un 30%, las alteraciones estructurales cardiovasculares. Muy bien, también un porcentaje. Las arritmias para todo el mundo es claro que sí, y el síncope neurocardiogénico también. Muy bien. Muy bien, entonces empecemos ahora sí a desarrollar el tema. Y con base en esas preguntas y las respuestas que ustedes han dado, más las inquietudes que surjan durante la conferencia y que ustedes puedan participar activamente, vamos a resolver este tema del síncope tratando de entender primero que todo las múltiples definiciones que hay en cada uno de los términos que estamos acostumbrados a utilizar. La definición única aceptada de síncope es la pérdida transitoria de la conciencia que ocurre como consecuencia de una hipoperfusión cerebral global pero transitoria, que se caracteriza por un inicio rápido, una corta duración y una recuperación que tiene que ser completa y espontánea, y se le puede añadir casi inmediata. ¿Sí? El síncope usualmente para la persona que lo vive puede ser de larga duración. Para él sintió que se le fue el mundo mucho rato, que perdió el conocimiento mucho rato, pero en realidad son cuestiones de segundos, máximo minutos. Casi siempre el síncope, por definición, no tarda más de 1 a 3 minutos en recuperar completamente el conocimiento. La recuperación del conocimiento en un síncope, cuando yo utilizo ese diagnóstico, tiene que ser ad integrum, tiene que ser completa, tiene que ser total. No se vale si queda desorientado, no se vale si tiene disartria, no se vale si se queda mirándolo a uno fijamente, no se vale si en ese momento se despierta pero no sabe quiénes son las personas que están al lado y son sus familiares. De llamar la atención es una pérdida de la conciencia, que tiene que incluir pérdida del tono postural. ¿Por qué hago énfasis en eso? Uno les pregunta mucho a los pacientes cómo fue lo que les sucedió y dicen que perdieron la conciencia pero que no cayeron al suelo. Eso no puede ser verdad. Uno no pierde el conocimiento estando de pies y no cae al suelo. Es relativamente de un inicio rápido. Usted está aliviado y rápidamente le empiezan los síntomas. Y no es un mareíto que le va progresando y progresando hasta que de pronto se desmaya y pierde el conocimiento. Cuando hay la recuperación es espontánea, completa y usualmente pronta, pero algunos cursan con un periodo variable de fatiga o disminución de la energía, y es variable, puede durarle hasta todo el día. Es más, después del síncope puede quedar con una baja de energía, con una sensación de que no se siente la misma persona, pero está bien, está consciente, está orientado, pero está con falta de fuerzas. La caída transitoria de la presión arterial sistémica hasta un nivel por debajo del mínimo necesario para sostener un flujo sanguíneo cerebral adecuado en el límite inferior del rango autorregulatorio cerebral es la causa más común de síncope. Esa es la causa más común de síncope. Y en esa es en la que vamos a hacer énfasis durante toda la conferencia, porque ese es el síncope. Ahí es donde nos tenemos que concentrar. Eso causa síncope. Las otras cosas que ustedes conocen o creen que causan síncope no lo hacen. Muy bien. Entonces surge un nuevo término adoptado por la sociedad europea, por la sociedad americana y por nuestra sociedad colombiana de electrofisiología, que es la pérdida transitoria de la conciencia.
No solo el síncope, sino la pérdida transitoria de la conciencia. Ese término es una pérdida del estado de conciencia y de la respuesta apropiada a estímulos externos, que incluye pérdida del tono postural, y hago énfasis allí. Si el paciente está de pie, se tiene que caer. Si el paciente está sentado, se debe doblar, al menos, pero no es quedar sentado tranquilo, y habiendo perdido el conocimiento. Y si está acostado, es más difícil, porque obviamente no se va a caer, no se va a doblar, no le va a pasar nada, se queda en la cama. Pero nunca sospechen que un síncope estando acostado es el neurocardiogénico. Nunca sospechen que esa pérdida transitoria de la conciencia es un síncope benigno. Usualmente es o una arritmia grave o no es una pérdida de la conciencia tipo sincopal, sino diferente, como lo vamos a ver enseguida. Esas son las llamadas pérdidas transitorias de la conciencia no inducidas por hipoperfusión cerebral global. Por eso, esa pérdida transitoria de la conciencia no debe recibir el nombre de síncope. Yo les propongo que, como en el CIE-10 no nos permite meter este diagnóstico, pongamos síncope y colapso, que es el único que hay ahí, síncope y colapso en el CIE-10, pero en la nota aclaratoria de nuestro análisis pongamos que se trató de un episodio de pérdida transitoria de la conciencia, o que se trató de uno de los síncopes que hoy vamos a quedar muy expertos en el tema. ¿Cuáles son esas pérdidas transitorias de la conciencia que no son por hipoperfusión cerebral global? Una, la más famosa, la epilepsia. Todo el mundo cree que la epilepsia da síncope. La epilepsia no da síncope, da pérdida transitoria de la conciencia. La hipoglicemia, y yo voy a hacer énfasis suficiente hoy en esa hipoglicemia, porque es tal vez el principal diagnóstico que se hace en los servicios de urgencias y es el principal examen que se solicita en todo aquel paciente que ha tenido síncope. Y mire que estamos hablando que eso no da síncope, eso da es pérdida transitoria de la conciencia. La enfermedad cerebrovascular, el stroke, y ahorita también vamos a hacer énfasis especial en eso, y las intoxicaciones, en especial la de monóxido de carbono, pero cualquier intoxicación severa también puede producir, con compromiso neurológico, una pérdida transitoria de la conciencia. Muy bien, hablemos de colapso, porque es que la palabra viene en el diagnóstico del CIE-10, síncope y colapso, de tal manera que los juntaron, y ahí nos hacen un daño. Hay colapso nervioso. El colapso nervioso es una palabra utilizada por nosotros para describir el síncope precisamente, pero en una persona que directamente se asocia con algo nervioso. Es decir, le dieron una mala noticia y se desmayó. Ese para mí es un síncope, pero es un colapso nervioso. Se puso a pelear y en medio de la pelea y el acelere, las catecolaminas, la persona se puso supremamente agitada y de un momento a otro se desmaya, pierde el conocimiento, hace síncope, hace un colapso nervioso. Pero a ese colapso no nos vamos a referir, ese es bastante claro, en ese no se equivoca uno. Al colapso que nos vamos a referir es que el colapso es cardiovascular, es un colapso circulatorio. Entonces, cuando uno dice, ese paciente se colapsó, ese paciente vino colapsado, llegó colapsado a urgencias, ese es el colapso circulatorio. Uno utiliza ese término cuando el paciente que ingresa a las urgencias usualmente tiene una hipotensión severa o incluso cuando está en paro cardíaco puede utilizar ese término. Es una insuficiencia circulatoria, es producto de la incapacidad del sistema circulatorio de aportar sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo. Pero entonces fíjese que una de las causas de colapso circulatorio es estar en shock cardiogénico, ¿sí? Y para eso utilizamos ese colapso, es secundario a un shock cardiogénico. Ese colapso es secundario a una hipovolemia severa en las heridas. El paciente está sangrando a chorro y entonces se está desangrando, está colapsado, no genera presión, pero tiene un colapso hemodinámico secundario a una pérdida súbita y aguda de sangre. Entonces fíjese que podemos ir adoptando terminología diferente para expresar esto. Es decir, colapso, por favor, no lo usen sino cuando el paciente está en un shock cardiogénico, en un shock que genere una hipotensión severa. La famosa lipotimia. La lipotimia en realidad es un término bastante confuso. Lipotimia parece minimizar
la gravedad o la severidad de un síntoma. Todos los médicos que manejan urgencias no ponen el diagnóstico de presíncope y no ponen el diagnóstico de síncope y usan mejor el término de lipotimia, porque eso hace ver menos grave lo que el paciente presentó. ¿Y por qué es eso? Porque mire, ¿qué es lipotimia? Es un malestar pasajero caracterizado por una impresión angustiosa de desvanecimiento inminente. Estoy tomando las palabras que se utilizan en el diccionario de pacientes, que cursa con palidez, con sudores, con silbidos de oído y con enturbiamiento de la visión, que raramente conduce al desvanecimiento total. Miren otra palabra, desvanecimiento. Entonces, síncope y desvanecimiento, pérdida de la conciencia y desvanecimiento, que se le vaya el mundo y desvanecimiento. Todo eso significa más o menos lo mismo. Es de origen vasomotor y sobreviene a menudo en ocasión del primer levantamiento de un encamado, y pongo eso entre comillas, es decir, eso fueron palabras que se utilizaron para describir en los inicios de la medicina que cuando tenían un paciente lo dejaban acostado en la cama, que no habían buenos servicios hospitalarios, lo iba y lo veía el médico en su cama, y cuando quedaba 8 días encamado, pues acostado 8 días, claro, ¿qué le sucede al ponerse de pie la primera vez? Hace una hipotensión ortostática y se desmaya, ¿sí? Entonces, lipotimia, en términos generales, encuentra uno más definiciones. Estado caracterizado por un malestar y debilidad general que suele ir acompañado de palidez, sudoración y sensación de perder el conocimiento. Ojo a esto, sensación de perder el conocimiento. Me encanta ese término. Las causas pueden ser debidas a un trastorno vasomotor, una emoción intensa o inmediatamente después de levantarse de la cama, lo mismo. Pero ojo a la sensación de perder el conocimiento. El síncope es llamado también desmayo o soponcio en terminología de los pacientes, porque lo más difícil de obtener de un paciente es si perdió o no el estado de conciencia, si perdió o no el conocimiento. Yo me caí, doctor. Sí, se cayó, sí señor, ya vi. Me aporrié en la cabeza. Sí, claro, se aporrió en la cabeza. Hubo que ponerle 7 puntos de sutura. Pero no perdí el conocimiento, doctor. Entonces se resbaló, se tropezó. No me resbalé ni me tropecé. Entonces, ¿cómo hace uno para no protegerse su cabeza? O me quebré la nariz para caer de bruces de frente con la nariz quebrada y no perder el conocimiento. Entonces, por eso les doy todas estas claves para el interrogatorio del paciente. Pérdida brusca de la conciencia y del tono postural, de duración breve con recuperación espontánea, sin necesidad de maniobras de reanimación. El presíncope es la sensación de atenuación de la conciencia sin llegar a perderla, es casi síncope. Yo describo eso, el paciente cuando tiene la sensación inminente de desmayarse, la sensación de perder el conocimiento, pero que no lo perdió, es un presíncope. Pero resulta que ese presíncope es muy parecido en terminología a la lipotimia. Y la lipotimia, en esta frase dice, no se debe confundir con la lipotimia, ya que esta es un desvanecimiento sin pérdida de la conciencia. Yo creo que se confundieron tanto los que describieron esta terminología, que a hoy, para mi gusto, cuando pongan lipotimia, deben querer significar que el paciente tuvo un episodio presincopal. Si me preguntan a mí en cardiología, yo lo quitaría de la terminología diagnóstica de urgencias y siempre que considere que algo es lipotimia, lo llamaría presíncope, porque es la sensación inminente de que va a perder el conocimiento. Pero me senté, doctor, y se me quitó. Pero me acosté, doctor, y se me quitó. Claro, hizo lo correcto, porque lo iba a perder, era por hipoperfusión cerebral. Al disminuir esa déficit de perfusión cerebral en el cerebro, sobre todo al acostarse, pues hombre, evitó que el mecanismo sincopal más común, que es el vasodepresor, se presentara y por eso abortó el síncope. El mareo lo pueden describir los pacientes y nosotros los médicos de muchas maneras, de múltiples formas podemos expresar el mareo. Hay tipos de mareo que nos van a interesar aquí, que es el mareo presíncope y el síncope, que es el orden ascendente de severidad de la enfermedad que vamos a ver. El mareo, ¿qué es? Es una sensación desagradable
que afecta a ciertas personas al girar en repetidas ocasiones, al inclinarse o al levantarse de una silla o de una cama. El término es impreciso, aún entre los que más saben, y las confusiones con vértigo abundan. Partamos de la definición. Ya es difícil que nos pongamos de acuerdo qué es mareo. Por eso hay varias definiciones. Hay un mareo muy común que es el mareo de cinetosis, mareo de movimiento. El mareo de cinetosis es aquel mareo cuando vamos en un carro, cuando vamos en un avión o cuando vamos en un barco. Cualquiera de esos tres mareos se van a llamar mareo de cinetosis y no tienen ningún significado. Y todos tres tienen que ver con el oído medio, no tienen ningún significado cardiovascular. Así que esos pacientes no los vamos a estudiar por cardiología, los vamos a estudiar por otorrino probablemente, si es algo que les moleste demasiado. En casos leves solo existe una sensación ligera de náuseas, pero cuando el malestar es más severo puede haber problemas del equilibrio, vómitos, vértigo y pérdida de la coordinación. El mareo como fenómeno sintomático puede dividirse en 4 subtipos. El vértigo es la mayoría de los mareos. El desequilibrio, menos del 15%. La lipotimia, menos del 15%. Y mareo propiamente como tal, menos del 10%. Por eso es que yo, en cardiología, no quiero el término lipotimia. Porque el término lipotimia refleja estos mareos. Este tipo de mareo. No refleja la enfermedad verdadera. Que un estado presincopal es igual de severo a un estado sincopal. Simplemente se abortó el síncope, pero si las condiciones que le iban a producir el síncope permanecieran, ese paciente hubiera hecho su síncope. Por eso me gusta más presíncope, para reflejar cuando un paciente lo que tiene es una sensación inminente de que iba a perder el conocimiento. Cuando ellos utilizan esta expresión es bastante fácil. Doctor, casi me desmayo, casi presíncope. No lipotimia. Casi pierdo el conocimiento, casi presíncope. ¿Listo? ¿Por qué dice usted casi? Si uno le queda en duda. Doctor, porque yo sentí que ya iba para el suelo. Cuando me cogieron, cuando me acostaron, cuando me levantaron las piernas, cuando me sentaron. Y le evitaron que se desmayara. Quedó en casi. Muy bien, eso es mareo, eso causa mareo. Esas sensaciones de mareo, eso es el mareo. Ese no es el mareo del que estamos hablando, eso no es lo que buscamos, ese no es el mareo que nos interesa en cardiología. El tan socorrido vértigo. Todo el que llega a urgencias con mareo inicialmente se considera vértigo. Y se considera vértigo tal vez porque de pronto el vértigo es muy inofensivo. El mareo, si es de los que yo les voy a enseñar a reconocer, que es previo al presíncope y previo al síncope, es tan importante como el presíncope y el síncope, porque va a ser la intolerancia al fenómeno ortostático. Entonces, el vértigo tenemos que aprender a reconocerlo. Miren lo diferente que es un vértigo a un mareo. El vértigo es una sensación ilusoria o alucinatoria de movimiento. O que él se está moviendo, siente así, o que él gira alrededor de las cosas, o que las cosas giran alrededor de él. Esa es la sensación ilusoria, alucinatoria. No es el mareo de, doctor, es que tengo un mareo, yo me pongo de pies y siento que tambaleo, que me voy a ir al suelo, que me voy yo. No que las cosas se me van a caer o las cosas me están girando, no que yo soy el que gira. Es una sensación de giro. Fíjese que el vértigo es una sensación de giro, que puede estar asociado con los trastornos del oído interno, etcétera, etcétera. Y ustedes ya saben, el más famoso de los vértigos es el de Meniere, que caracteriza por tener tinnitus, acúfenos y algunas cosas en sus oídos que hay que preguntarlas siempre. Existen varias formas de vértigo, puede ser central o periférico, y puede haber falsos vértigos como las lipotimias. Vuelve la lipotimia. La lipotimia es ese estilo de mareo. La lipotimia no es un mareo cardíaco. El vértigo de la altura, los mareos por aceleración y algunas crisis epilépticas. El vértigo tiene esta definición.
que me pareció la más completa. Es un cuadro agudo e intenso, acompañado de náuseas, vómitos e inestabilidad, que empeora con los movimientos de cabeza o cambios de posición. Eso es bastante típico. Y que mejora al fijar la mirada en un lugar. Puede cursar con nistagmos, con acúfenos, suele durar unos días, cede espontáneamente y cuando quiere. Es normal que vuelva a aparecer en brotes y que deje alteraciones residuales de inestabilidad en la marcha. El paciente que dice que tiene un mareo, pero lo expresa como que se va para los lados cuando camina, lateropulsión, o que tiene una sensibilidad de inestabilidad, que empieza a caminar y se siente inestable, ese no es cardíaco, ese es neurológico o del oído medio. Muy bien, ese es el vértigo. Eso, mirar eso da vértigo, que eso gire, da sensación de voltear, de girar, eso es vértigo. Esto, la epilepsia. Miren dos trazos que me parecen supremamente simpáticos de comparar. Este del lado izquierdo es una epilepsia en un electroencefalograma, son las ondas desordenadas. Y este del lado derecho es una taquicardia ventricular polimórfica de puntas torcidas, es un electrocardiograma pero le quité el fondo y por lo tanto se parece mucho al otro en ondas. Es una actividad eléctrica desordenada, pero la una es de la cabeza y la otra es del corazón. Muy bien, entonces epilepsia. Ya vimos algo muy importante que creo que aprendieron hoy. No es causa de síncope, es causa de pérdida transitoria de la conciencia, sin síncope. Así es que una convulsión o crisis epiléptica es un evento súbito y de corta duración, caracterizado por una anormal y excesiva actividad neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución del nivel de conciencia, movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas. Pueden o no tener incluso la pérdida transitoria de la conciencia y los movimientos que todo el mundo busca para hacer el diagnóstico, que son los tónico-clónicos. No son necesarios 100%. Una crisis epiléptica o convulsión ocurre cuando una actividad anormal eléctrica en el cerebro causa un cambio involuntario de movimiento o función del cuerpo, de sensación, de la capacidad de estar alerta o de comportamiento. La crisis puede durar desde unos segundos hasta varios minutos e incluso días, semanas o meses. ¿Listo? Muy diferente a lo que estamos viendo de síncope. Los síntomas que experimenta una persona durante una crisis epiléptica dependen del lugar en el cerebro con alteración de la actividad eléctrica. Por lo tanto, el cuadro clínico varía dependiendo del tipo de síndrome epiléptico causante de las crisis. Se denominan crisis tónico-clónicas o de gran mal a aquellas en que el paciente grita, pierde el sentido y se desploma, se pone rígido y tiene espasmos musculares. En las crisis parciales complejas, el paciente puede parecer confundido o aturdido y no podrá responder a preguntas ni a instrucciones. Miren lo diferente que es esto a un paciente de síncope, que es el que estamos viendo y que ahorita vamos a hacer más énfasis. Existen ataques muy leves, como el petit mal, los cuales apenas pueden ser percibidos por las personas de alrededor, siendo muchas veces la única manifestación de una crisis epiléptica un simple parpadeo rápido o algunos segundos de mirada perdida con desconexión del medio. A este tipo de crisis, obviamente las últimas, se les llama ausencias. Para diferenciar síncope de crisis epilépticas, el tiempo de duración mayor de 2 minutos en la epilepsia, la mordedura de la lengua en la epilepsia, la confusión que dura más de 1 minuto en la epilepsia y la cianosis peribucal son los principales marcadores de crisis epiléptica. Por eso siempre el testigo en una pérdida transitoria de la conciencia, sea o no sincopal, es fundamental para que nos cuente estos detalles que el paciente no va a saber. Incluso todos esos criterios por encima de los movimientos tónico-clónicos, porque uno también puede producir movimientos tónico-clónicos cuando hay una hipoperfusión cerebral severa y puede convulsionar poco tiempo, pero lo puede hacer, ¿sí? Con movimientos tónico-clónicos. Sin embargo, en el síncope severo como ese también puede haber la relajación de esfínteres que hay en la epilepsia, usualmente el urinario, no tanto la encopresis. Muy bien, entonces
para concentrarnos en estos dos, que tal vez son los que más trabajo dan por el interrogatorio, miren las ayudas que tenemos entre las convulsiones y el síncope, la epilepsia y el síncope. En el testigo observador nos va a describir en un paciente que convulsiona unos movimientos tónico-clónicos que coinciden con la pérdida de la conciencia. En cambio, en el síncope los movimientos son desiguales e inician después de la pérdida de la conciencia. Primero pierde el conocimiento, después esa pérdida del conocimiento es tan profunda por la hipotensión severa, ¿sí?, que produce los movimientos tónico-clónicos. En este arrancan de una vez con la pérdida de la conciencia del paciente. Duración prolongada en la epilepsia, duración breve en el síncope. Automatismos tales como mascar o chasquear los labios, en el síncope no se producen esos automatismos. Síntomas antes del evento. Le dicen a uno que se puso con cara azul, o sea, morada intensa, se refleja un azul oscuro, que tuvo aura, un olor inusual, que tuvo pinchazos o que sintió como si lo agujearan. En cambio, en el síncope hay palidez en vez de morado, náuseas, vómito, disconfort abdominal, y algo bastante típico del síncope es la sensación de frío o de caliente y la sudoración fría. Ningún epiléptico tiene eso antes de perder el conocimiento. ¿Ok? Los síntomas post-episodio, el de convulsión queda con confusión prolongada, tiene periodo posictal, etc. El otro, la fatiga de duración variable, pero consciente, orientado y hemodinámicamente estable. Muy bien. El ACV. ¿El ACV causa síncope? No, ya vimos que el ACV causa es pérdida transitoria de la conciencia, no causa síncope. Pero el ACV, ¿cuál de ellos causa pérdida transitoria de la conciencia? Causa pérdida transitoria de la conciencia cuando uno tiene una enfermedad carotídea bilateral severa. Mire pues lo grave, ¿no? No sirve una sola carótida, es carotidia bilateral severa. Cuando uno tiene una enfermedad vertebrovascular, muy grave es eso. Y, ojo, nunca, por favor, un paciente que se desmayó o perdió el conocimiento o tuvo una pérdida transitoria de la conciencia en la casa, que ya les llegue a ustedes a urgencias, despierto, consciente, orientado y movilizándose completamente, trate de descargar una enfermedad cerebrovascular de este tipo como causa de su pérdida transitoria de la conciencia. No de su síncope, porque ya vemos que eso no es causa de síncope, pero sí de su pérdida transitoria de la conciencia. Uno tiene que quedar con un déficit neurológico persistente y a menudo irreversible cuando tiene una de estas dos enfermedades que le haya producido una pérdida transitoria de la conciencia. Entonces eso es un fenómeno que sí existe, pero que es grave y que no lo vamos a llamar síncope, que lo vamos a llamar pérdida transitoria de la conciencia. La ausencia de que un episodio tenga autolimitación rápida o la presencia de déficit neurológico excluyen que haya sido un síncope. En estos pacientes con enfermedad cerebrovascular, incluso se considera que perder transitoriamente la conciencia es ocasional, que no es siempre. Entonces, no es eso lo que estamos buscando en un accidente cerebrovascular. Entonces, nos queda claro que el accidente cerebrovascular no causa síncope, puede ocasionar pérdida transitoria de la conciencia, que es por una enfermedad carotídea bilateral severa o por una enfermedad vertebrovascular, no por una isquemia cerebral transitoria. La pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, o la parálisis en la cara, una hemiparesia, una hemiplegia, la dificultad para expresarse, entender lo que se le dice o un lenguaje ininteligible, afasia, la dificultad al caminar, la pérdida de equilibrio de coordinación, ataxia, los mareos, el dolor de cabeza súbito, intenso e inusual, casi siempre acompañado de otros síntomas, y la pérdida de la visión en uno o ambos ojos, son lo que nos debe hacer sospechar que es una enfermedad cerebrovascular y no un síncope. El síncope no deja nada de eso. Recuerde que la definición de síncope es que la recuperación es inmediata y ad integrum. La persona tiene que estar normal cuando se recupera. ¿Sí? Muy bien. Y ahora concentrémonos en lo que yo denomino el daño que nos ha hecho la hipoglicemia. Preparando esta conferencia, estaba haciendo memoria yo de cuando me enseñaron a mí hipoglicemia. Creo que estaba en 6º semestre de la carrera,
cuando los profesores de esa época, que eran los únicos endocrinos que habían en toda la ciudad, nos enseñaban la hipoglicemia. Y uno de ellos nos decía la hipoglicemia primaria, la hipoglicemia pura, o sea, la enfermedad. Hipoglicemia no existe. Se ha diagnosticado solo como en 6 o 7 pacientes en esa época. Y creo que hoy van otros 10. Y ya estoy hablando de hace más de 30 años. Esa enfermedad no es la que vamos a buscar en nuestros pacientes que ingresan al servicio de urgencias. Esa enfermedad es una rareza y muy probable nos quedemos toda la vida sin diagnosticarla, porque habrá unos solos poquitos en el mundo, médicos, que han tenido la oportunidad de ver un paciente con una hipoglicemia primaria verdadera. La hipoglicemia que nos hace daño es la clara, la fácil. La hipoglicemia que nos puede producir pérdida transitoria de la conciencia, no síncope, porque ya vimos por definición que no produce síncope, es la hipoglicemia secundaria al uso de insulina o de otros secretagogos que sean capaces de producir hipoglicemias severas. Usualmente se ven entonces en pacientes que tienen que ser diabéticos, pero no es el individuo que no sufre de diabetes, que no toma hipoglicemiantes, que no se aplica insulina, que llega a nuestro servicio de urgencias y que le hacen un micrométodo, que le hacen un glucométer y le da 60. Y ya todo el mundo, sí, hipoglicemia. No, eso no da síntomas, si quieren mi concepto. 60 no da síntomas. Los síntomas de hipoglicemia surgen por definición, ojo a esto, cuando se desarrollan síntomas autonómicos o neuroglicopénicos por hipoglicemia, ya los voy a explicar. Cuando el nivel plasmático de glucosa es bajo en el paciente que recibe insulina o secretagogos, ahí sí le sirve menor de 70. Eso es muy bajito para ese paciente. Y ahí sí puede tener estos síntomas. Pero no tuvo síncope, no le consultó por síncope. Estoy hablando desde el paciente que llega por síncope verdadero, perdió el conocimiento, pérdida transitoria con recuperación espontánea e inmediata, ad integrum, ya llegó aliviado y usted sigue pensando que es hipoglicemia. La hipoglicemia no se alivia, a no ser que usted le ponga destroza. Los síntomas responden a la administración de carbohidratos. Perfecto. No, si no se los pone, no, se le quita el síntoma. O sea que ese es otro grupo de pacientes y todos nosotros, no son ustedes, son todos los médicos, todos lo hemos hecho a su debido tiempo, seguramente yo también de interno y en urgencias, seguramente a todos esos, hipoglicemia. Porque incluso esa época ha sido más fuerte y ha sido más impactante que la época en que venimos hablando desde hace 17 años de disautonomía, de síncope neurocardiogénico. No hemos podido cambiar todavía con el concepto de que el síncope es principalmente de origen neurocardiogénico, vasodepresor, cardioinhibitorio, pero no por hipoglicemia. Síntomas neurogénicos de los hipoglicémicos, pero de los que estoy hablando, de los diabéticos que están bajo el efecto de drogas que les bajan la glicemia. Temblor, palpitaciones, sudoración, ansiedad, hambre intensa, náuseas, zumbidos. No hay síncope. No está el síncope. Entonces, la hipoglicemia no es causa de síncope. Síntomas neuroglicopénicos: dificultad en la concentración, confusión, debilidad, borrachera, cambios en la visión, dificultad en el habla, cefalea, mareo. ¿Dónde está el síncope? Entonces, ¿por qué vamos a tratar de descartar hipoglicemia en un paciente que tuvo, por historia clínica, síncope? Lo principal de un estudio de un paciente con síncope es el interrogatorio. Si usted en el interrogatorio no es capaz de definir qué tuvo el paciente, si fue síncope, si fue pérdida transitoria de la conciencia, o si fue un mareo, o si fue un vértigo, o si fue una epilepsia, está muy perdido. En el examen físico no va a encontrar ayuda la mayoría de las veces, y en el laboratorio menos, a no ser que quiera tomar todos los 60 que le den las glicemias, porque esa fue la causa del síncope del paciente, lo cual no es verdad. ¿Listo? Muy bien. Resulta que si uno tiene una hipoglicemia severa, ¿y cuánto es severa? Severa es menor de 40. Eso sí es hipoglicemia. Esos son los de la definición de la hipoglicemia verdadera, la primaria, la enfermedad. Esa gente llegaba con síntomas y le hacían un micrometro y tenían menos de 40 y no ingerían insulina y no ingerían hipoglicemiantes orales o secretagogos. No, nada de eso. Esos eran primarios.
Los nuestros pueden llegar con hipoglicemia severa, pero los diabéticos, sobre todo los de insulina, también los de hipoglicemiantes, en casos en que dejan de comer por una diarrea, por un vómito, por otra enfermedad, dejan de alimentarse, dejan de ingerir el carbohidrato necesario para poder que actúe la insulina o actúe el hipoglicemiante. Ahí sí, hay un nivel alterado de la conciencia, hay inconsciencia, hay convulsiones y hay coma. Y si usted no le pone destroza al 33% o de ahí en adelante, el paciente se muere o queda en coma. No recupera espontáneamente. Nadie ha visto recuperarse una hipoglicemia severa sin meterle destroza, sin meterle el carbohidrato. ¿Listo? Muy bien. Mire, ¿dónde está el síncope ahí? Y es una hipoglicemia severa. No produce síncope, produce inconsciencia, pérdida transitoria de la conciencia, que en este caso puede ser no tan transitoria si no hay tratamiento adecuado. Suficiente de la hipoglicemia, no la vuelvo a mencionar, sino cuando hablemos de exámenes de laboratorio. Síncope, ahora sí. Concentrémonos pues, ya que dijimos que nada es síncope, entonces digamos que sí es síncope. ¿Sí? ¿Qué vamos a llamar nosotros síncope de aquí en adelante? Muy bien, solo esos tres. Solo hay tres clases de síncope. El reflejo neuralmente mediado, neurocardiogénico, vasovagal, etcétera, como lo quieran llamar. El ortostático, que vi que algunos pusieron que el ortostatismo no produce síncope. Claro, una causa de desmayo frecuentísima. Pregúntele a todas las mujeres qué les sucede si están en la cama y las llaman a que salgan rápido. Al ponerse de pie ya casi que se van para el suelo. Y muchas de ellas ya se han caído. Cardíaco o cardiovascular. Solo vamos a ver tres clases de síncope en la clasificación. El cardíaco tiene eso, el arrítmico, arritmia cardíaca, y el cardiovascular estructural. Yo me voy a detener mucho en cada uno de ellos, así que por ahora solo quiero hacerles énfasis en la clasificación de qué se considera un evento sincopal. Causas de síncope o tipos mejor, subgrupos etiológicos de síncope son esos. Ahora hagámoslo un poco más amplio y veamos la clasificación completa. Hay por etiología, o sea, las formas clínicas. Volvemos al mismo, pero repasemos porque muchos nombres y confunden cuando uno se enfrenta por primera vez a este tema. Reflejo es el mismo mediado neuralmente, pero también se conoce como el vasovagal. También está el situacional. Situacional es el paciente que consulta porque tuvo un síncope cuando le sacaron sangre o cuando vio sangre o cuando tosió intenso o cuando se rió muy duro o cuando tocó trompeta o cuando hizo su deglución o cuando orinó en la diuresis miccional o cuando durante la defecación. Todos esos, no creo que se me haya olvidado ninguno, son situacionales. Situacionales, de una situación. Cuando les suceda eso a ese paciente ni lo estudien. A no ser pues que le tomen un electrocardiograma porque está en urgencias y el electrocardiograma salga malo, salga premiado. Pero el síncope con toda seguridad en esas condiciones es situacional y el tratamiento, de una vez se los adelanto, hay que tratar de que no haga las cosas que le producen síncope. Obviamente, síncope en la defecación, en la micción, pues hombre, hay que decirle tiene que tomar laxantes o por lo menos reblandecedores de materia fecal para que no haga fuerza. Tiene que no orinar una sola vez en la noche con esa vejiga llena, porque ahí cuando se levanta a las 3 de la mañana, pues claro, permite que la distensión vesical estimule el vago y el vago es el causante del síncope. Muy bien, síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo o formas atípicas que tengan un tiltés positivo. Hipotensión ortostática puede ser por qué causas. La primera, por falla autonómica primaria, bastante rara también. Enfermedades muy raras, enfermedades que son las que salen en el CIE-10, la Riley-Day, el Child-Dragger, son unas enfermedades que no se ven en la práctica clínica con mucha frecuencia. La falla autonómica secundaria sí se ve más, los parkinsonismos y todo eso, o las de la diabetes, la denervación diabética del sistema nervioso autónomo. La inducida por fármacos, eso sí que es común. Los ancianos con caídas, que no sabe uno si fueron desmayos o caídas porque los encuentran en el suelo y él no se acuerda de nada y vive solo o en ese momento estaba solo, esos pacientes casi siempre tienen
una hipotensión inducida por fármacos. Se toman la pastillita para la presión, se acuestan a dormir, pero se levantan al baño. En la levantada al baño, la presión al suelo. Casi siempre es por eso. Lo mismo que la depresión de volumen. Ahí está relacionado el deshidratación con uso de diurético, etcétera, y drogas vasodilatadoras antihipertensivas. El cardíaco o cardiovascular, la arritmia como causa primaria de síncope, la bradicardia, la taquicardia, el inducido por fármacos, el cardíaco estructural, ahorita me detengo en él, pero ahí hay dos de ellas, la estenosis aórtica y el mixoma auricular. Por el mecanismo, este es si usted tiene una documentación electrocardiográfica y o de la presión arterial. Puede ser por una bradicardia, en las bradicardias es o por una asistolia, que es un paro sinusal, o una bradicardia sinusal más bloqueo auriculoventricular, o una bradicardia sinusal severa sola. Puede ser por taquicardia, taquicardia sinusal progresiva, fibrilación auricular, taquicardia atrial, excepto la sinusal, y taquicardia ventricular. O puede ser sin o con pocas variaciones del ritmo y sea solo por hipotensión. Todo eso se relaciona de esta manera, todo eso está en común, pero vamos a irlo desglosando y nos vamos a ir quedando con lo que necesitamos hoy repasar, que es la clasificación y las causas principales del síncope con base en los 4 grupos que les dije. 1, el reflejo, síncope mediado neuralmente. 2, la hipotensión ortostática. 3, las arritmias cardíacas. Y 4, el cardiovascular o estructural. El reflejo es el vasovagal, el situacional, y la hipersensibilidad del seno carotídeo, que usualmente se debe sospechar es en pacientes mayores de 60 años. No es de jóvenes la hipersensibilidad del seno carotídeo. Y casi siempre ese paciente trae el diagnóstico en el interrogatorio. Cuando yo giré bruscamente a mirar a una persona, me volteé en el carro de manera extrema, o sea, extendió el seno carotídeo, fue que inmediatamente se desmayó. La hipotensión ortostática ya lo vimos, la arritmia cardíaca ya las vimos y me voy a detener mucho en esto ahorita, y en el cardiovascular estructural, que sería una conferencia entera aparte, no les voy a hablar sino de lo siguiente, y les voy a decir, la estenosis aórtica subvalvular es causa estructural cardíaca de síncope. La cardiomiopatía dilatada isquémica y no isquémica, la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar severa, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica, el robo subclavio, creo que ahí, y me falta el mixoma ahí, y el mixoma. Ahí están todas las causas cardíacas de síncope. Entonces, por eso van a ver la importancia, cuando yo tenga sospecha de que hay algo estructural, siempre la ecocardiografía es el examen de elección para poder estratificar ese paciente. El 60% de los síncopes son reflejo. Por eso los que pusieron ahorita que la causa más común de síncope es el neurocardiogénico, es el vasovagal, es el reflejo mediado neuralmente, tienen toda la razón. Por hipotensión ortostática el 15%, es el segundo en frecuencia, las arritmias cardíacas 10%, el cardiovascular estructural un 5%. ¿Y qué nos queda faltando? Que después de un interrogatorio y algunas otras cositas, como vamos a ver ahora, yo me quedé sin diagnóstico y yo diga síncope inexplicado, síncope desconocido. Después de hacer las cosas muy bien hechas, todavía hay un 10%, y para algunos autores, como vamos a ver ahorita, hay más porcentaje todavía, que se queda sin diagnóstico y que se denomina síncope inexplicado o síncope desconocido. Muy bien, el síncope cardíaco tiene muchas cosas, pero yo eso se los voy a resumir en, son todas causas importantes que están en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, o las trae el paciente en su interrogatorio. Veamos esta otra clasificación porque vuelve el término de pérdida transitoria de la conciencia, y esto es muy importante. Fue que
estando bien, me resbalé, me caí de un segundo piso, se me fue la teja, se me cayó la viga, se me quebró la rama del árbol, etcétera, etcétera. Me caí y me aporreé en la cabeza y tuve síncope. Ese se llama síncope inducido por trauma. Y el único estudio que usted tiene que hacer es qué hizo el trauma. Le puede pedir la tomografía ahora sí de la cabeza, del cráneo, del cerebro, pero para mirar si fue que hizo una hemorragia secundaria al trauma que se pegó en la cabeza. ¿Listo? Esa es la conclusión. Sin trauma previo, ese es el que nos interesa. Y en ese está el verdadero síncope, o están las pérdidas transitorias de la conciencia, que no son síncope, como las convulsiones, las intoxicaciones y los trastornos metabólicos severos. Y la famosa pérdida transitoria de la conciencia no verdadera. Esa pérdida de la conciencia no verdadera imita a una pérdida transitoria de la conciencia, o sea que es un pseudosíncope psicógeno, o un ataque de caída, o una cataplejía. Definamos términos: síncope pseudopsicógeno. Pseudosíncope psicógeno, perdón. Ese paciente tiene el desmayo, casi nunca se aporrea, casi siempre finalmente lo logran llevar o se pierde su sentido, digámoslo así, al lado de alguien que lo recoge o que lo ayuda o que lo sostiene. Casi nunca lo hace solo. Eso hay que preguntarle. Cuando le sucedió, ¿estaba solo o estaba acompañado? ¿Estaba en medio de una pelea o no estaba en medio de una pelea? Porque hoy en día con el TIL test tenemos cómo concretarlo demasiado bien. Si en el TIL test la persona hace como si perdiera su conocimiento, se desmayara por completo, blanquea los ojos, voltea las manos, y la presión, que se mide latido a latido, el pulso, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, todos sus signos vitales son completamente normales, ese es un síncope psicógeno. Y el tratamiento lo tiene el psicólogo y el psiquiatra, y no es de origen cardíaco. Nos llega a los cardiólogos, porque como es síncope, entonces lo vamos a estudiar, pero para llegar a ese diagnóstico. El ataque de caída, difícil ese, es pérdida del tono postural que hace que uno caiga en las rodillas, pero sin perder el conocimiento. Así se llama la enfermedad, ataque de caída, es común en los viejitos, no pierden el conocimiento. O la cataplejía, que súbitamente se quedan pues como si estuvieran paralizados. Nada de eso es lo que estamos hablando en esta conferencia de síncope. Muy bien, veamos una clasificación que quiero analizarle lo siguiente. De los cardíacos que en esta clasificación tenía un 18% de incidencia, la arritmia es la causa más común, más que el cardíaco estructural. El neurológico psiquiátrico, que es un 10%, los otros el 6%, pero un síncope inexplicado en servicios que no tengan tanta estructuración, clínicas de síncope, cuestionarios especiales para el síncope, especialistas dedicados a estudiar síncope, usted se queda con que el 40-50% de los pacientes que usted ve son síncope inexplicado. Y de esos, si se logran referir a servicios en donde les estudian su síncope, el 70% son síncopes mediados neuralmente. Es decir, sumamos este 70 acá de este 50% a este síncope mediado neuralmente con la hipotensión ortostática. Fíjese que los junté simplemente para darles énfasis en que este 66% más el 70% de 50%, ¿sí?, que se quedaron sin diagnóstico, todo eso suma para síncope neurocardiogénico. Si lo decimos de otra manera, ante un episodio cualquiera, sin que haya interrogatorio y sin que haya nada, simplemente llegó el paciente y tuvo un síncope, el 90-95% de las veces será neurocardiogénico. Muy poquitos van a ser de otro origen. Cardíaco, la mayoría, que no sean de eso. Arrítmico y neurológico o psiquiátrico, una gran minoría. Este puntaje de Calgary en pacientes que tengan corazón estructuralmente sano, o sea, hay que tenerles ecocardiografía para decir eso, nos da un puntaje para, miren todos los trastornos del principio, los puntos son negativos, porque todo esto es algo que nos debe orientar a que el síncope no es neurocardiogénico. Entonces es un puntaje para que uno esté tranquilo si el paciente presenta mareos o síncope con posición sentado o de pie prolongada, si el paciente suda o siente calor antes del síncope, si el paciente tiene mareo o síncope con dolor o pruebas médicas, ejemplo la venopunción.
Y si el puntaje total nos da mayor o igual a 2, el síncope es vasovagal. Y ese es el paciente que probablemente no amerite una hospitalización y no amerite un estudio urgente, porque sabemos que es un fenómeno que la única gravedad que implica un síncope vasovagal, neurocardiogénico, neuralmente mediado, reflejo, como usted lo quiera llamar, es que de acuerdo a donde se aporree. Si se cae y se da muy duro en la cabeza, ahí puede estar el problema. Si pierde el conocimiento manejando, ahí puede estar el problema. Si pierde el conocimiento atravesando una calle, ahí puede estar el problema. Pero ese síncope, por definición, nunca lo va a matar. Y no se ha muerto nadie de síncope neurocardiogénico hasta el momento. Voy a saltarme esto para pasar a la frecuencia de las causas de síncope, en donde volvemos a lo mismo, que es lo principal por muchos estudios, por muchos autores. Todos encuentran que el síncope reflejo y la hipotensión ortostática son los principales, el cardíaco, el no sincopal y de causa desconocida ocupan los otros lugares. Muy bien, entonces, ¿a quién vamos a llamar síncope inexplicado? ¿A qué le vamos a dar ese diagnóstico? El síncope inexplicado tiene que ser, primero, que la historia clínica no sugiera ninguna etiología específica. La anamnesis, el interrogatorio, allá está el diagnóstico del síncope. Siempre lo detecta uno por ahí. Pero, ahí sí pongo un pero muy grande. Como no hemos hablado sino de que el síncope es cardíaco, tiene que ver algo con corazón, bien sea neurocardiogénico o cardíaco, estructural o arrítmico o hipotensión ortostática, todo eso es corazón, todo eso es sistema cardiovascular. Tiene que tener siempre todo paciente con síncope verdadero un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma tiene que ser normal para ir haciendo punticos para síncope inexplicado. Muchos autores, por definición, solo toman los dos primeros. Síncope inexplicado es aquel que por historia clínica no soy capaz de decir qué fue, cuál fue la causa, y que tiene un electro normal. Yo creo que no, yo creo que eso es demasiado precoz para decir síncope inexplicado. A mí siempre me gusta que el corazón sea estructuralmente normal, es decir, que tenga una ecocardiografía normal. Si la tiene normal, ya de ahí en adelante ese paciente entra en el diagnóstico de síncope inexplicado y la evaluación es exhaustiva y la evaluación tiene que ser completa. Ahora sí les recibo todo lo que se les ocurra, la hemoglobina, la glicemia, bueno, cositas de laboratorio clínico, que no vaya a ser que se le escape a uno una anemia severa y que el paciente esté haciendo por la anemia una pérdida crónica de sangre, que se le escape cualquier otra, una sepsis. O sea, cuidado ahí ya sí, ¿cierto? Que le pueda solicitar un Holter, le pueda hacer un tilt test y puede llegar a necesitar evaluación más invasiva con estudio electrofisiológico, con un monitor de eventos, de los dos voy a hablar ahorita, o con incluso una evaluación neurológica, porque hay motivos de consulta que no son claros en su pérdida transitoria de la conciencia y que yo puedo interpretar como síncope, pero ser pérdidas transitorias de la conciencia que ameritan es una evaluación neurológica. Para los cardíacos y los arrítmicos, en los que nosotros no quedamos muy claros de que sí, es un síncope neurocardiogénico de componente vasodepresor, vasovagal, puro o típico, y que el paciente se está desmayando, es porque se le baja la presión arterial de manera súbita, y yo creo que pueda existir una causa bradiarrítmica o taquiarrítmica, solo esas dos. Yo digo, a este paciente yo no quedo tranquilo si no tengo un monitoreo más prolongado de su ritmo cardíaco. ¿Qué problema tiene nuestro Holter? Es buenísimo siempre y cuando el paciente tenga y reproduzca sus síntomas en esas 24 horas. Si tiene ahí los síntomas, la correlación entre la hora que el paciente pone sus síntomas y el Holter es fantástica. Si es bradi o taquiarrítmico, allí lo vamos a ver. Pero resulta que el paciente el día del Holter casi siempre, no sé qué pasa, pero es el mejor día de la semana. ¿Cómo te fue el día del Holter? Perfecto, doctor, no sentí nada. Perfecto para nadie, malísimo, se perdió el examen. Entonces, ¿en qué voy a insistir? Voy a insistir en que hay hoy en día tecnología diferente para hacer monitoreos prolongados.
Esta es la que hay actualmente, que es un monitor de eventos implantable. El monitor de eventos que tenemos actualmente es como este es del tamaño de una USB. Aquí hay una comparación contra una pila AAA en tamaño normal. Los monitores nuevos que nos van a llegar en unos meses al país son este chiquito, aquí lo pusimos al lado del convencional, y esta jeringuita porque les voy a mostrar un videito de cómo vamos a poner ya ese monitor a partir de ahora, cuando nos llegue al país, que no demoran en registrarlo, están en el registro INVIMA, simplemente en la zona del pecho se hace una pequeña incisión, ya no necesitan quirófano, probablemente los hagamos en los consultorios. Esa pequeña incisión se le lleva a este aparatico, aquí está el monitor de eventos, aquí dentro cargado como en esa jeringuita. Eso se mete debajo de la piel, aquí se está viendo muy bien en la forma en que se debe introducir. Se procede a girar ese dispositivo para poderlo entregar en el interior de ese bolsillito que ya hizo la misma jeringuita esta azul. Se avanza, el dispositivo está aquí, lo vamos a avanzar hacia adentro de la piel, a que quede así. Se deja por dentro de la piel y se retira todo el otro dispositivo y se procede a hacer una pequeña, pues será un punto lo que cabe ahí, o por lo menos un microporo bien bonito. Y el dispositivo queda por dentro y sellado. Después, para retirarlo es bastante fácil también. Se abre la piel nuevamente y con unas pincitas se jala, porque esto es debajo del tejido celular subcutáneo. Sin embargo, no para todos los pacientes va a ser ese dispositivo. Ese dispositivo es ideal para los que no tengan sus síntomas de manera muy frecuente. Todo aquel que le diga a uno que es 1 o 2 veces al mes, una vez por mes, una vez cada 2 o 3 meses, sus síncopes, va a ser muy difícil de diagnosticar. Para ese grupo de pacientes es este dispositivo. O para los que les da a la semana un par de veces, o más veces a la semana, pero no diario, ¿cierto? Porque en el que da diario, pues el solo Holter es suficiente. Vamos a tener este parche en el país, que es un parche tipo Holter, que nos permite el parchecito ser monitorizado con esto y activado por el mismo paciente. Registra 7 días la actividad. 7 días de Holter vamos a tener. Ahí sí se nos va a acabar el dolor de cabeza para diagnosticar cuáles de los síncopes tienen que ver con brady o con taquiarritmias. Muy bien. De los síncopes inexplicados, con ese dispositivo implantable, monitor de eventos, se ha visto que más del 50% son por una de estas, o por pausas asistólicas largas, que corresponden a paros sinusales, es decir, disfunción completa del nodo sinusal, bloqueo sinuatrial de 3er grado o completo, paro sinusal, o por bloqueo AB completo paroxístico. Y ojo a ese término, el bloqueo AB completo que ustedes ven, que saben manejar y que están preparados y entrenados para diagnosticar, es el bloqueo AB completo permanente. El paciente que llegó a urgencias con 30 frecuencia. Ese nunca va a recuperar más frecuencia. El que yo les hablo como causa de síncope, pero que vuelve y recupera por completo, es paroxístico. El paciente hace un bloqueo AB completo y vuelve y recupera su actividad normal en los segundos siguientes. O una taquiarritmia. Así que a los síncopes inexplicados les hemos podido descubrir la causa hasta en más del 50% de los casos, a expensas de estos aparaticos. También, lo mismo, si la sospecha mía era un síncope que era o bradiarrítmico por pausas asistólicas largas secundarias a paro sinusal o bloqueo AB, o taquiarrítmico,
Yo entonces pongo en mi dispositivo, pero resulta que el paciente sigue presentando síncopes. Cada que él presenta síncope, la instrucción es, venga, que a través de un reprogramador, que es un computador especial como el de los marcapasos, somos capaces de mirar qué vio el dispositivo y si el paciente está presentando síncopes a repetición, en que se documenta que el ritmo es completamente normal durante el síncope. Eso también me sirve para reconfirmar que ese síncope es vasodepresor o de alguna otra causa muy rara, si no estoy tranquilo con el vasodepresor, pero no es arrítmico, no es cardioinhibitorio. Miren lo que me puede mostrar un registro de esos, en esos dispositivos, unas asistolias larguísimas. Eso todo lo que señalan son ondas P, o sea que es un bloqueo AB completo tirando P, 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 P. No solo de P vive el hombre, les digo yo siempre, así que en ese momento el paciente está en síncope, ¿sí? Está en el suelo, está en asistolia. ¿Qué hace que no sea un episodio de muerte súbita? Que él vuelve a recuperar. Si él no recupera, ¿cómo se llama eso? Muerte súbita. Hay que reanimarlo para poderlo llevar vivo, para poder decir, tuvo un episodio de muerte súbita reanimado y ahora lo voy a estudiar. El episodio de muerte súbita que se tiene en la casa o en cualquier parte, que no se reanime. En los partidos de fútbol, ustedes han visto, en los partidos de básquetbol, y ahí hay médicos, y ahí hay gente entrenada, y los ven morirse y creen que es síncope. Y no lo reaniman. Y como no lo reaniman, el paciente muere. Es decir, no tuvo una muerte súbita reanimada. Se murió de muerte súbita. Es muy diferente. Se murió súbitamente. Es muy diferente. No lo reanimamos, entonces no nos pudimos dar cuenta de qué enfermedad era la que tenía. Solo la anatomía patológica lo podría decir. Miren esto, ahí viene en ritmo sinusal, 5.6 segundos. Y aquí vuelva y arranca el ritmo sinusal. Esto es detectado por el dispositivo como una asistolia, él lo marca y nos dice el tiempo, por acá nos lo va poniendo. Aquí viene diciéndonos que está sensando el ventrículo. Esos dispositivos sensan el ventrículo, no la aurícula. El ventrículo es el que nos interesa usualmente. La aurícula la pueden ver, pero como campo lejano. Lo mismo acá, una taquicardia ventricular polimórfica, vuelve y sale a normal, pero lo que nos importa es que el paciente ahí tuvo la sensación presincopal, muy probablemente no cayó al suelo, no tuvo tiempo suficiente para perder el conocimiento, activó su dispositivo y fue al consultorio a decirnos, tuve una sensación inminente de síncope, casi me desmayo, casi pierdo mi conocimiento, presíncope. Y en ese caso, ya lo confirmamos, es una taquiarritmia que atenta contra la vida del paciente. Lo mismo este es un flutter ventricular, esta es una fibrilación ventricular, esta es una síndrome de braditaqui, tiene una fibrilación auricular, un flutter auricular y al salir de la arritmia hace una pausa grande y vuelve y arranca en ritmo sinusal. Fíjese que esos pacientes, si me llegan aquí en este solo episodio, yo digo tienes fibrilación o flutter auricular, tiene la taqui. Y lo manejo como ELSO. Pero si me llegan después de esto, me llegan como bradicardia sinusal o ya incluso recuperados como ritmo sinusal normal. Por eso es que estos dispositivos nos permiten diagnosticar este momento, porque están permanentemente monitorizando al paciente. ¿Cuál es el problema grande de los pacientes con síncope en urgencias? Y es que llegan cuando están recuperados. Y cuando usted tiene un síncope de estas características que yo estoy mencionando, todas esas causas tienen que ser transitorias, porque las causas que no son transitorias son letales y usted se da cuenta inmediatamente. O se lo llevan es muerto para que usted lo reanime y eso ya no se llama síncope, eso se llama un paro cardíaco y eso se llama un episodio de muerte súbita y hay que reanimarlo para que sobreviva, o se lo llevan en malas condiciones después de sufrir un infarto y hemodinámicamente inestable, pero hizo síncope en la casa por la taquicardia ventricular, listo. Como en este caso que hace una taquicardia ventricular, pero que se puede recuperar rápidamente, o en este caso en que el paciente ya recuperó su síncope, pero le veo un síndrome de Brugada, ahí casi no se ve, pero ese ya se los enseñé, es la elevación del punto J de convexidad descendente en aleta de tiburón o aleta de delfín, y que hace que esos pacientes se mueran súbitamente y sean jóvenes.
Miren este ejemplo, una taquicardia ventricular que semeja a una fibrilación auricular con aberrancia. Entonces, casi siempre es fibrilación auricular con aberrancia, no taquicardia ventricular. Todo el mundo lo interpreta como TB, pero si uno lo mira bien, hace unos RRs completamente estrechos, otros más anchos. Unos de ellos van a una velocidad supremamente alta, más de 250 latidos por minuto, y por lo tanto ese es un hombre joven que tiene una preexcitación de base, que desarrollan fibrilación auricular, porque los que tienen preexcitación tienen tendencia a hacer fibrilación auricular, ya que alteran los periodos refractarios de las aurículas y favorecen rápidamente que ellos mismos entren en fibrilación auricular, bajan la fibrilación auricular anterogradamente por la vía accesoria y por lo tanto toda la fibrilación auricular de esos pacientes son preexcitadas, son por complejo QRS ancho. Este paciente llega en malas condiciones porque llega con una palpitación muy intensa, así sea muy joven, y llega con compromiso moderado de su presión arterial, y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo porque el mal tratamiento de esta enfermedad sí lo lleva a fibrilación ventricular. Si le pongo alguna medicación que le lentezca el nodo AB, la conducción por la vía accesoria se aumenta y se favorece, y por lo tanto el paciente hace la fibrilación auricular a mayor velocidad y el ventrículo por encima de 250 latidos por minuto entra en paro cardíaco. Miren esta presentación del bloqueo AB paroxístico que les estaba mencionando. Viene el paciente en su ritmo sinusal normal. Aquí se empieza el bloqueo en este sitio. Aquí hace un latidito de escape. Esto es P, esto es P, esto es P, esto P, 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 P. No hay QRS, pero vuelve y arranca. Si yo no tengo un monitor de eventos que en el tiempo me detecte eso, porque es paroxístico, yo me voy a quedar sin ese diagnóstico. Esa es la utilidad de este tipo de monitores. Las guías están escritas ya, las tenemos publicadas también en las guías del Colegio Colombiano de Electrofisiología. En términos generales, es dependiendo de todo lo que mencionamos hoy. Yo solo se las voy a mencionar acá para que sepan que tenemos niveles de evidencia y clase 1 y 2A, en donde utilizamos este tipo de dispositivos en casos de síncope inexplicado. Si la historia clínica es demasiado clara y sugestiva del origen del síncope, no ponemos un dispositivo implantable. Muy bien, el síncope en urgencias es diferente al otro síncope. ¿Por qué? Resulta que en nuestro grupo tenemos tanta consulta por síncope que pudimos realizar un estudio del síncope que nos llegaba por la consulta externa y del síncope que nos llegaba por las urgencias. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Es que a uno le consultan en síncope por consulta? No, tienen el síncope, la familia se preocupa, usualmente el paciente no, porque él se recuperó ad íntegro y quedó normal. La familia lo vio caerse, desmayarse, ponerse pálido, blanco, irse al suelo, blanquear los ojos, pegarse en la cabeza, y que después recuperó, sí, claro, pero queda angustiada. Entonces solicitan una cita para valoración de ese síncope. Esa cita es por consulta externa. El síncope que llevan a urgencias usualmente es porque algo más les llamó la atención. Es porque al familiar o el mismo paciente o tiene un trauma o se dio muy duro de frente sin protegerse con sus manos, o lo vieron caer y ponerse muy mal, o cursó con relajación de esfínteres, o incluso con los movimientos convulsivos semejantes a convulsión que les dije que puede suceder durante un síncope, o incluso porque se convierte en una de las causas orgánicas que les dije, cardíaco-estructural, o una pérdida transitoria de la conciencia de origen en una epilepsia, origen en una ACV, etc. En todo caso, ese síncope llega y es diferente. El síncope de urgencias tiene un riesgo total del 5 al 15% de que ese paciente muera. Después de yo verlo en urgencias, de atenderlo en urgencias y mandarlo para la casa, se puede morir hasta un 5 a un 15%. La mortalidad a una semana de ese porcentaje es aproximadamente el 1%. Eso es tremendamente grande. Y eso es precisamente porque ya llegó en buenas condiciones, una glicemia normal, y no le toman el electro y no le hacen la ecocardiografía.
Glicemia normal, sí, no, seguramente, te desmayaste por cualquier cosa, pero no, nada concreto. Entonces hay que tomarle las dos cosas que nos van a estratificar a nosotros los pacientes de acuerdo a las características que tenga, clínicas o electrocardiográficas, que nos sugieran que ese síncope es de comportamiento a un futuro probablemente maligno. Y maligno en estos casos es que puede atentar contra la vida del paciente y puede producirle muerte. Si el paciente lo que dice es que tuvo un síncope durante el ejercicio o estando acostado, ese paciente no puede salir del hospital. Ese paciente necesita el del ejercicio, una prueba de esfuerzo. Hay que reproducir el síncope. Ojo, durante el ejercicio. Una prueba de esfuerzo es lo que se le solicita y un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque los dos síncopes que suceden durante el ejercicio son o arrítmico, taquiarrítmico, o por estenosis aórtica severa. Y entonces en esos casos el ecocardiograma es fundamental. Primero les hacemos el eco, descartamos la estenosis aórtica severa y después les hacemos la prueba de esfuerzo. ¿Por qué ese orden? Porque si es estenosis aórtica y ya tuvo un síncope en el ejercicio que le estaba haciendo y yo lo llevo a una prueba de esfuerzo, lo puedo matar en la misma prueba de esfuerzo. Listo, porque allá me va a volver a hacer lo mismo. Y si se nos va la mano en la prueba de esfuerzo por el ejercicio, el paciente puede hacer una reacción muy severa en la estenosis aórtica. Si fue después del ejercicio, ya no es grave. Es que, doctor, yo terminé de hacer ejercicio, llegué a la casa y ¡bum!, me desmayé. Me mareé y sentí un mareo y me fui. Ese no, ese es reacción vasovagal. Ese métanlo en el síncope neurocardiogénico. Es la vasodilatación, la deshidratación, el efecto del sistema nervioso autónomo del ejercicio, pero no es arrítmico. El síncope en supino, gravísimo, gravísimo. Doctor, es que acostado perdió el conocimiento, lo llamábamos y no respondía, se puso pálido, intenso, o cianosis peribucal. O es arrítmico o es una pérdida transitoria de la conciencia, no sincopal, pero también muy delicada, enfermedad cerebrovascular u otra causa. ¿Listo? Cuando tuvo palpitaciones en el momento del síncope, o sea, previo al desmayarse, siempre yo les pregunto, ¿le dolió su pecho o tuvo taquicardia o palpitaciones? Casi nunca encuentro ese síntoma, es bastante difícil. Pero a uno que otro le dice, sí, a mí me empezaron las palpitaciones y rápidamente me desmayé. Ese paciente hizo una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué a veces los pacientes no sienten la palpitación previa al síncope y el origen sí es una taquiarritmia? Porque resulta que las taquiarritmias ventriculares son tan rápidas de iniciarse y de instalarse que el paciente lo único que alcanzó a sentir fue que se le fue el mundo. O sea, se desmaya sin sentir siquiera su corazón. ¿Ok? Es demasiado comprometedor del estado hemodinámico de la perfusión cerebral. Si el paciente lo llevan por síncope, recuperado y normal, pero a uno, el familiar o el mismo paciente le dice, es que en mi casa hay historia de muerte súbita. Eso inmediatamente amerita estudio, de manera inmediata amerita estudio. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer un par de preguntitas. ¿A qué edad? Hacia los 88 años murió el abuelito. No, por Dios bendito. Uno no hereda de las personas mayores de 55 años en los hombres, si es un hombre el de que uno va a heredar, o de una mujer mayor de 65 años, en el sentido cardiovascular. Uno no hereda a infartarse si mi abuelita se murió de infarto para los 77, no. Si mi mamá antes de los 65 se infartó, es significativo para que yo herede de ella. Si mi papá antes de los 55 se infartó, es significativo para que yo herede de él. Y en muerte súbita, si mi familiar en primer grado es menor de 40 años. Entonces hay que preguntar la edad. Segundo, hay que preguntar qué fue lo que dijeron. Porque muchos dicen, no, de arritmia nunca, de muerte súbita tampoco, murió de infarto. ¿Cómo se murió esa persona de infarto y qué edad tenía? Así es que mi primo o mi hermano menor de 20 años se murió de infarto. No, que nos lo muestren, porque infarto en menos de 40 años no es la primera causa de muerte. Infarto en menos de 40 años sí existe por anomalías congénitas de las coronarias, pero
Usualmente es un porcentaje pequeño de las muertes súbitas en menores de 40. Las muertes súbitas en menores de 40 son por arritmias, no por infarto. Si el paciente lo que tiene es una taquicardia ventricular no sostenida en el electrocardiograma o en un holter previo, si tiene un bloqueo bifascicular o cualquier QRS mayor de 120 milisegundos, si tiene un bloqueo alternante, unas veces de rama izquierda y otras veces de rama derecha, o sea que de vez en cuando lo hace los dos, hace bloqueo AB completo, si tiene bloqueo AB completo, si tiene bradicardia sinusal menor de 50 o bloqueo sinoatrial sin que esté tomando medicaciones cronotrópicas, sin que sea un deportista de alto entrenamiento, de alta competencia. No somos nosotros los que vamos al gimnasio un par de veces a la semana, o 3, o 4, o 5. No somos los que hacen o hacemos 1 o 2 horas de ejercicio al día. Es gente que vive del deporte. Es gente que hace 4 a 6 a 8 horas diarias de ejercicio y tiene su frecuencia cardíaca en 40 latidos por minuto. Ellos son normales, siempre y cuando en la prueba de esfuerzo lo demuestren. Ellos tienen que partir bajito, pero subir y alcanzar su frecuencia cardíaca máxima. Lo que pasa es que ellos se demoran más en alcanzarla y esa es la gracia que tiene el entrenamiento. Y así yo también le evalúo a ese paciente que el ejercicio que está haciendo le está sirviendo adecuadamente para su entrenamiento cardiovascular. Toda pausa sinusal mayor de 3 segundos en un holter, los complejos QRS preexcitados, el intervalo QT prolongado corto, el electrocardiograma con patrón de Brugada, el electrocardiograma sugestivo de displasia ritmogénica del ventrículo derecho y ojo con este, el EKG de un síndrome coronario agudo. No es el infarto que causa síncope cuando va y consulta a las urgencias, sigue en infarto. No, se le quita el infarto. Entonces yo no puedo asumir que un paciente que me consulta por síncope y llega a mis urgencias, le tomo un electrocardiograma y encuentro unos cambiecitos inespecíficos del STT y el paciente está consciente, orientado, hemodinámicamente estable, sin dolor en el pecho, sin ningún compromiso, yo pueda decir es que tuvo un síncope por infarto. Para nada. Yo digo que ese paciente tuvo un síncope por infarto si consulta, porque en la casa le empezó el dolor precordial, se desmayó, lo reanimaron bien o no lo reanimaron, pero lo traen porque recupera espontáneamente y llega y me lo acuestan en mi camilla. Yo tomo un electrocardiograma y veo un síndrome coronario agudo en evolución, o sea, un infarto con elevación del ST, o lo confirmo con troponinas inmediatamente, ese paciente sí tiene un síncope por infarto. Todos los otros pacientes no van a tener síncope por infarto. Tiene que estar infartado si lo tuvo hace poco. El pronóstico del síncope entonces va a estar relacionado con la enfermedad subyacente de acuerdo a si es severa o no. El síncope en emergencias o en urgencias está documentado que puede producir una muerte de cualquier causa de un 9.2% con un seguimiento a 2 años. El 82% de ese 9% que murieron tenía un electrocardiograma anormal y o una enfermedad cardíaca y lo dejaron ir. ¿Sí? El 3% de los que murieron no tenían electrocardiograma normal y o enfermedad cardíaca. Así que el solo EKG y el eco, el electrocardiograma y la ecocardiografía tienen un valor predictivo negativo del 97%. Si son normales, descartan por completo que ese paciente sea grave y se nos vaya a morir. Si son anormales, ya entran en todo el otro paseo. Implica mayor riesgo de mortalidad, la edad, dependiendo de la edad que uno lo presente, mientras menos edad, más peligroso porque puede ser una muerte súbita o puede ser una arritmia severa. Mientras más edad, hay que pensar en muchísimas más variables, todas las que hemos mencionado hoy. Menos eventos sincopales, ¿sí? El que tiene pocos eventos sincopales tiene más mortalidad porque es más difícil diagnosticarlo. El que tiene un electrocardiograma normal, y eso lo hemos visto aquí ya durante la conferencia, el que tiene presencia de enfermedad cardíaca estructural, y para mí es distinto el síncope con y síncope sin trauma. Síncope que me consulte con trauma o urgencia se queda hospitalizado. Pero que el trauma sea secundario al síncope, no al revés. Que se cayó, se aporreó y después hizo el síncope, ya, ese es distinto. Esa es la concusión. Para mi concepto, en urgencias, 2 cosas importantes en el síncope.
con o sin trauma y con o electro normal o anormal. Siempre esos dos son los dos más fáciles, están a la mano, todo el mundo los tiene, en cualquier pueblo, en cualquier centro de salud, en un hospital grande, mucho más. Muy bien, entonces miren ustedes que cuando hay una pérdida transitoria de la conciencia, que no sea síncope, son todas estas que hemos dicho. Que sea síncope, vamos a mirar si hay sospecha de que el síncope es cardíaco, si es un síncope recurrente o inexplicado, o si es una sospecha de síncope mediado neuralmente recurrente. Si este tiene síntomas infrecuentes, puede considerar usted el implante de un dispositivo de estos de monitor de eventos. Si las características son de alto riesgo y el estudio electrofisiológico fue negativo, entonces va a un implante dispositivo. Si uno sospecha bradio, taquiarritmia y lo lleva hasta un estudio electrofisiológico y allá no documenta ninguna de las dos, ese paciente no puede salir tan tranquilo. No, es que no tiene nada. No, hay enfermedades que no somos capaces de inducir, que tienen que suceder espontáneamente. ¿Sabe cuál es la única ventaja de este dispositivo? Que no la cumple ningún otro examen. Y es que reproduce el hallazgo durante el evento espontáneo del paciente, en su vida normal. En el momento en que le dio, estaba monitorizado. Y si en ese momento que le dio, que es el mismo que él viene a contar en todas las consultas en que no le han podido detectar ninguna anormalidad, esto es anormal, confirma el diagnóstico. Si esto es normal, descarta dos, la bradi o la taqui. O bradiarritmia o taquiarritmia, ya no más, y lo puede retirar y búsquele por otro lado. Si es un síncope recurrente inexplicado y los síntomas son infrecuentes, también hay que ponerle el aparato porque está recurriendo, un dispositivo de monitor de eventos. Si es un síncope mediado neuralmente, es sospecha nada más, porque usted no está confirmado, el tilt test es normal o no se lo ha podido hacer porque no consigue y tiene una sospecha de causa cardioinhibitoria y usted de todas maneras dice, el tilt test de pronto sí dio o no lo tengo o fue normal, pero yo sospecho en este paciente por lo que él me cuenta, por la historia clínica, por lo que cuenta el testigo, de la severidad del episodio, de que eso es algo cardioinhibitorio y yo lo quiero estudiar para si le pongo o no un marcapaso, lo debo llevar a un implante de monitor de eventos. Ahora sí, el laboratorio en urgencias. ¿A quiénes les vamos a pedir todos estos exámenes? Hemoleucograma, al que estemos sospechando que el síncope fue por una hipovolemia, por una anemia. Las trosponinas, al que está en un síndrome coronario agudo. Y yo sospecho que el síncope es porque está durante un infarto agudo de miocardio. El dímero D, al que yo creo que está en un tromboembolismo pulmonar o que tiene una disección aórtica. La glicemia, al que yo creo que, como es diabético, se aplicó la insulina y no almorzó, no comió y se puso maluco, fue por la noche, pero no ha tenido síncope. Recuerde, no da síncope la hipoglicemia, da pérdida transitoria de la conciencia. Y hasta que no lo alivie usted a punta de destroza, no se le van a quitar esos síntomas. O sea que en las urgencias lo tiene que encontrar con el compromiso transitorio de la conciencia. Y tóxicos en sangre a las sospechas de intoxicaciones. Miren entonces, ya para resumir y finalizar esta parte de síncope, esto hemos logrado nosotros en nuestro grupo de sacar, con base en la estadística que llevamos, en más de 15.000 pacientes atendidos con este diagnóstico hasta el día de hoy. ¿Qué preguntar? ¿Cómo caracterizarlos? ¿Cómo meterlos en uno de estos grupos? El neuralmente mediado, el síncope neurocardiogénico, el síncope vasovagal. Primero, en la historia, que cuando niño o niña haya tenido síncope o mareo en misa, en el acto público, en el colegio, en las procesiones, en el servicio militar, haciendo una fila en un banco, etc. Cuando ve donar sangre o cuando le sacan sangre, cuando tuvo una impresión fuerte o cuando le hicieron la venopunción. Cuando refieren mareo postural en la historia clínica o mareo al agacharse, es que yo me agacho y me vuelvo y me levanto y me mareo. Ese es neuralmente mediado. Cuando dicen
usualmente las mujeres, de que toda la vida desde niñas las han visto con presión bajita o les han dicho que sufren de presión bajita o que sufren de hipoglicemia, la famosa hipoglicemia. 60, 70 de glicemia en sangre y ya sufre hipoglicemia para el resto de vida. Casi nunca es eso. En el examen físico, ¿cuándo sospecho yo que sea Cuando tiene una hipotensión ortostática. Señor, le tomo la presión acostado, póngase de pies o sentado rápidamente y vuelvo y tomo la presión y se baja la presión arterial y reproduce los síntomas. Cuando tiene síndrome de taquicardia postural ortostática, entonces ellos bajan un poquito la presión, pero lo que hacen rápidamente es frecuencia cardíaca por encima de 110, 120. Entonces hacen un componente vasodepresor pequeño con taquicardia sinusal. Y obviamente sospecho síncope neurocardiogénico cuando sé que el corazón es normal. ¿Cómo sé que el corazón es normal? Por un electrocardiograma normal y por un ecocardiograma normal si me queda alguna duda. El puntaje de Calgary, que ya se los enseñé, o sea, puras características benignas, o sea, que le da mayor de 2. El TIL test, que es muy interesante para muchos pacientes de este grupo, porque recuerde que el TIL test nos permite clasificar lo siguiente. Primero, respuesta 1, que sea un síncope vasodepresor puro, es decir, solo se le baja la presión arterial. Eso implica mucho en el manejo de ese paciente. Respuesta número 2, que sea un síncope cardioinhibitorio, que resulta que la presión permanece normal o levemente disminuida, pero el paciente lo que baja súbitamente es la frecuencia cardíaca y ese necesita probablemente un marcapaso para mejorarse de sus síntomas. O el síncope mixto, que es vasodepresor, o sea, se le baja la presión arterial y se le baja la frecuencia cardíaca. Casi siempre primero inicia el uno que el otro. Primero inicia la frecuencia cardíaca y después la presión, o primero inicia la presión y después la frecuencia cardíaca, de acuerdo al subgrupo, pero ese es mixto. Además de eso, el TIL test nos permite ver a aquellos que hacen stop, el síndrome de taquicardia postural ortostática, porque al ponerlos de pies, lo que hacen es que bajan un poquito la presión y aceleran la frecuencia cardíaca. Y además de eso, siempre que a uno lo pongan de pies en un TIL test, tiene que pasar de una frecuencia X en reposo a una frecuencia X más el 30% en la actividad de estar de pie. Y por lo tanto, si no hace eso, tiene una incompetencia cronotrópica porque su corazón no está haciendo taquicardia adecuada a los cambios de posición. Recuerden por qué se desmaya uno desde el punto de vista neurocardiogénico. Uno se desmaya porque en el momento de ponerse de pies, la volemia se desplaza 500 a 700 mililitros hacia los miembros inferiores. Y nuestro organismo normalmente, con un sistema nervioso autónomo íntegro, se defiende haciendo vasoconstricción de las arterias y haciendo taquicardia. Con eso mantenemos el gasto. Si nos da un síncope neurocardiogénico, lo que sucede es que hacemos en ese momento un retiro simpático y nos predomina el parasimpático. Hace vasodilatación y bradicardia y al suelo. No llega sangre al cerebro, hipoperfusión cerebral global y transitoria. El tratamiento del síncope neuralmente mediado depende si es vasodepresor puro o intolerancia ortostática con astonín, con fluorohidrocortisona, agua y sal. Si es mixto, con eso mismo e instrucciones, obviamente todos van con instrucciones y tiene que mirar uno que no vaya a recibir betabloqueadores el mixto, porque si le baja más la frecuencia cardíaca lo empeora. Si es cardioinhibitorio puro, la mayoría de las veces la única forma de tratar a estos pacientes es implantándoles un marcapasos con un sistema especial que yo les mencioné la vez pasada, que se llama el sistema CLS o de asa cerrada, que lo que detecta no es los movimientos anteroposteriores, no es un microacelerómetro, sino que detecta los cambios de impedancia en el ventrículo y por lo tanto es capaz de detectar cuando hay el retiro simpático y dar más frecuencia cardíaca. Esa es la forma en que actúa. El síncope mixto, cuando de joven tuvo síncope, que califica para neurocardiogénico, pero ahora tiene algunas características de que pueda ser cardíaco. El electrocardiograma puede ser normal o anormal, el puntaje de Calgary puede ser de cualquier valor y hay una combinación de exámenes según historia clínica supremamente inespecífico. ¿Cuál es ese? Resulta que el paciente empieza en la casa con una taquicardia paroxística supraventricular o hace un infarto. Usualmente esos dos. Y hace síncope. Yo, en una taquicardia paroxística supraventricular con síncope, asumo que hay algo muy grave
y en un infarto con síncope, asumo que fue por taquicardia ventricular. En la paroxística supraventricular digo, para que uno se vaya en síncope, en una paroxística supraventricular, tiene que ser que tiene de pronto una estenosis mitral, una estenosis aórtica, una cardiomiopatía hipertrófica, de pronto algo más orgánico. Pero resulta que estos dos síncopes en esas dos enfermedades también pueden ser por el componente vasovagal que produce el infarto y vasovagal que produce el ataque supra. Entonces pudiera ser muy benigno el evento, pero como digo yo, el paciente con síncope no puede tener electro anormal porque entonces se va para la clasificación de que es de alto riesgo. El cardíaco, cuando son pacientes, ¿por qué raza negra? Porque no hemos visto disautonomía en raza negra. Yo tengo en 20 años de experiencia un paciente de raza negra con síncope neurocardiogénico y tiltes positivo. Uno. Así que no se ve en la raza negra el neurocardiogénico. Entonces en ellos es mejor pensar que es otra enfermedad. Trauma en cara, no mareo postural ni poscuclillas, síntomas de supino, o sea, estando acostado, historia familiar de muerte súbita, examen físico cardíaco anormal, un electrograma normal o anormal, el puntaje de Calgary menor de 2, Holter de 24 horas o ecocardiografía o prueba de ejercicio con eco o angiotado o angioresonancia. Todo eso es lo que finalmente nos va a llevar a un diagnóstico, pero ya se los voy a desglosar de otra manera. Y que es la pérdida transitoria de la conciencia, que no es de origen cardíaco ni sincopal y por lo tanto no lo vamos a ver aquí. Miren, yo les agrupé para ustedes esto. Primero, el examen que yo solicito en un síncope es de acuerdo a la sospecha clínica. Por eso les recomiendo un muy buen interrogatorio, porque si no hay un muy buen interrogatorio, no hay diagnóstico de síncope. Pero en todos, electrocardiograma. En todos, por favor, no dejen ir un síncope sin un electrocardiograma. ¿Sin glicemia se puede dejar ir? Perfecto. Muy bien, si yo tengo sospecha de que es una hipotensión ortostática, un síncope mediado neuralmente, o sea, el vasovagal, o una hipersensibilidad al seno carotídeo, ese es el candidato al TIL test. En el TIL test, para que ustedes sepan, se evalúa este síndrome y se les hace siempre masaje del seno carotídeo. El masaje del seno carotídeo solo se hace a mayores de 40 años. En menores de 40 años esa enfermedad no existe, entonces no se hace. Masaje del seno carotídeo con TIL test. Si lo que yo estoy sospechando por historia clínica o por electro es que sea un síncope arrítmico, yo tengo que hacerle mínimo un Holter a ese paciente, obviamente ecocardiograma para todos, un estudio electrofisiológico, si no encuentro el diagnóstico y si me voy en blanco con el estudio electrofisiológico, un monitor de eventos. Si yo lo que estoy sospechando es que sea un síncope cardíaco, le pido obviamente la ecocardiografía, el TAC, la resonancia magnética nuclear, de acuerdo a la característica, si estoy buscando displasia ritmogénica, si estoy buscando disección aórtica, si estoy buscando la enfermedad que esté, una perfusión miocárdica, bien sea con medicina nuclear, una eco de estrés con ejercicio, una eco de butamina, un cateterismo si se necesita y si quedo con dudas y si no me estoy claro en mi diagnóstico, un estudio electrofisiológico, o sea, ese cardíaco es el que más finalmente riesgo va a tener de morirse y por lo tanto se estudia de manera invasiva más completa. Si es un síncope con el ejercicio, se le pide la prueba de esfuerzo, siempre y cuando la ecocardiografía haya descartado estenosis aórtica. Otros que yo puedo pedir es de acuerdo con lo que yo vea. Ejemplo, si sospecho anemia, hemoleucograma. Si sospecho hipoglicemia en quien esté recibiendo hipoglicemiantes orales, secretagogos o insulina, le pido la glicemia. Un dímero D, si el cuadro clínico me da para sospecha de tromboembolismo pulmonar, de disección aórtica. Unas enzimas cardíacas, si yo estoy sospechando un infarto cardíaco, si no, no. Un Doppler carotídeo que se lo piden a todo el mundo. El Doppler, la enfermedad carotidia estenótica causa síncope. No, causa pérdida transitoria de la conciencia y tiene que ser carotidia bilateral. Y para uno tener una enfermedad carotidia bilateral, el estetoscopio es suficiente para hacer el diagnóstico, porque ahí tiene que haber soplo. Tiene que haber soplo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una enfermedad carotidia severa y bilateral. El TAC de cráneo.
Aquel que ya se me salió de las manos en la parte cardíaca, se va para el rango neurológico, estoy sospechando una hemorragia subaracnoidea, estoy sospechando una ACV, una pérdida transitoria de la conciencia sin síncope, estoy sospechando una masa, un tumor, etcétera, etcétera, pido el TAC de cráneo. Y el electroencefalograma para los pacientes en que tienen pérdidas transitorias de la conciencia, que no son eventos sincopales y que yo estoy sospechando de esto. Para serles muy sincero, a mí me llegan los pacientes después de que les hacen todo esto y nada de esto, excepto el electro. El electro sí se le hace siempre. Todo esto normal y negativo para que estudiemos un síncope o neurocardiogénico o cardíaco estructural o cardíaco arrítmico o una hipotensión ortostática, una intolerancia ortostática. Para todos los pacientes, después de que este examen sea completamente negativo, este negativo, este negativo y este negativo, ¿dónde quedan? En síncope inexplicado. Vuelven otra vez a lo mismo, síncope de origen desconocido, porque todo me dio normal. Y si todo me da normal, ese paciente va a tiltés. Ojo, en estos va de último a tiltés. En estos va primero a tiltés y si yo no quedo satisfecho y quedo con dudas, me paso a uno de estos de acuerdo al cuadro clínico. Pero repito, es la historia clínica, es la anamnesis, es el familiar, es la historia familiar, es el testigo, es el observador, es todo ese conjunto. Es alguien que haya presenciado el evento el que nos va a orientar por dónde nos vamos en exámenes. Nadie les tiene la pildorita necesaria para decirles, a todos pídanle esto. Sí, a todos pídanle electro, pero de ahí para allá, oriéntelos por su historia clínica. Muy bien, vamos a ver entonces las preguntas nuevamente, por favor. Lipotimia, síncope y colapso. Son términos para el mismo síntoma, la diferencia entre ellos es mínima, son completamente diferentes, siempre suceden por hipoglicemia y su causa principal es neurológica. Muy bien, la respuesta correcta es esa, son completamente diferentes, subimos al 90%. La pregunta número 8, síncope y muerte súbita, son términos para el mismo síntoma, la diferencia entre ellos es mínima, aprendamos ya. Son completamente diferentes, siempre suceden por hipoglicemia, su causa principal es neurológica. Veamos las respuestas. La diferencia entre ellos es mínima, todavía ocupa un porcentaje del 16%. La verdadera respuesta son completamente diferentes. El paciente o la persona que tiene un episodio de síncope en la casa se diferencia de uno que tiene un episodio de muerte súbita en la casa porque el uno sale para el hospital y el otro sale para la morgue. La muerte súbita es muerte, si no se reanimó, se murió. El síncope siempre, y lo dijimos mucho, recupera espontáneamente, completamente. La causa más común de síncope es la hipoglicemia primaria o secundaria, los síndromes vertiginosos, vayan contestando, la enfermedad cerebrovascular, el ACV y el ICT, la epilepsia, el síncope neurocardiogénico o neuralmente mediado. 95% con la respuesta correcta, el síncope neurocardiogénico, solo un 5% con ACV y ICV. Ahorita me pasan los nombres, que ahí están quedando los nombrecitos de los que responden a C. Pregunta número 10. La causa más común de síncope. La hipoglicemia, las arritmias bradiotaquí, los síndromes coronarios agudos, el IAM, la angina inestable, la epilepsia tipo gran mal, el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado. ¿Cuál de esas es la respuesta verdadera? La causa más común de síncope. Bueno, el síncope neurocardiogénico. La causa más común de síncope entre estas, el tromboembolismo pulmonar agudo, las arritmias bradiotaquí, los síndromes coronarios agudos, la epilepsia tipo gran mal, el síncope neurocardiogénico neuralmente mediado. El síncope neurocardiogénico neuralmente mediado, excelente. Por favor, reproduzcan esto. ¿Cuál no es una causa de síncope? A ver otra vez esta. La hipotensión ortostática, las arritmias bradiotaquí, el síncope neurocardiogénico, las alteraciones estructurales cardiovasculares, la epilepsia. ¿Cuál no es causa de síncope? Última pregunta. Perfecto, excelente, excelente. Por favor, la única solicitud es que todo esto que se aprendió hoy acá lo transmitan, por favor, a sus colegas, lo transmitan con sus pacientes, en lo que vayan a enseñar a la comunidad. Muchísimas gracias por la asistencia y por la atención.